Compartimos pantalla. Ok, pregunta, bueno, primero, ¿tuvieron alguna duda con el taller? ¿Con los problemas? Sí. ¿Se entendió todo? En el problema 8. Ajá. ¿Qué sucedió? Por lo de que nada más nos daban la altura y nos pedían la aceleración angular. Y bueno, había que buscar la velocidad lineal para poder encontrar la velocidad angular, la rapidez angular, y después encontrar la aceleración angular. Ese es el 8, me Sí. dijiste, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Ok. No, el automóvil que viaja, ¿no? Sí. No. El de una rueda. No, gira por arriba. perdón. Estos son miren los conceptuales y aquí los problemas. Ya, ahora sí. Ya. Bien. Aquí está. Ok. Es el único problema que vieron dificultades. Los otros sí, se entendían, ¿verdad? Este es el más complicado, probablemente, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok. Ahora con las empanadas de Fernando. Yo tengo una consulta en el 12, pero se la hago ahora. Ok. Force Management, creo que aquí. Cultura. Cultura. Ok. A ver. Una razón a la que quiere incluir. Déjame crear nuevamente A ver. Abrir un nuevo tablero. Entonces. Okay,
Bien, ahora sí, vamos así, no. Vamos a ver. Ujú. Bien, ok, vamos a revisar. Vamos a hacer esto acá. Color. Bien, vamos a ver, dice. Una bicicleta se coloca al revés mientras su dueño repara un neumático que está desinflado. Un amigo hace girar la otra rueda, que es la que se ve en la imagen, y observa que hay gotas de agua que vuelan tangencialmente. Luego mide la altura a la que llegan las gotas al moverse verticalmente. Dice, una gota que se suelta del neumático en una vuelta sube verticalmente de 54 centímetros hacia arriba del punto tangente. Otra que se suelta en la vuelta siguiente sube 51.0 centímetros. El radio de la rueda es de 0.381 metros y nos pide por qué la primera gota sube más alto que la segunda. B, ignorando la fricción del aire y usando solo las alturas observadas y el radio de la rueda, encuentra la aceleración angular de la rueda, suponiendo que la misma es constante. Bien, antes de analizarlo, la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿por qué opinan que la primera gota sube más rápido que la segunda? Eso para ir viendo la claridad en el problema. Bueno, diría yo que porque cada vez que la rueda da un giro pierde velocidad, aceleración. ¿Qué velocidad? ¿La angular? ¿Sería? Ah, sí. Ok, muy bien. Si la velocidad disminuye, ¿eso significa que tiene aceleración o no? Angular. Sí. Sí, una aceleración angular en este caso sería una desaceleración, ¿no? Porque la velocidad va disminuyendo, ¿cierto? Ujú. Es como si ustedes agarraran, tomaran una rueda, así de la imagen, eh, le dan un impulso inicial, ella no va a estar hasta el infinito rodando, va a un momento en que ella va a parar, ¿verdad? Porque su velocidad angular va disminuyendo. Y es básicamente eh, lo que sucede aquí en este problema. Ok, aquí hay dos cosas importantes. Profesor, Una, ¿puede repetir eso? ¿Por ajá, qué la gota sube más alto que la otra? porque la velocidad va disminuyendo, la velocidad angular de la rueda. Si Y tú la le das, lineal. si tú le das el impulso a la rueda, por ejemplo, ¿verdad? Ella va a empezar con una velocidad y mientras va transcurriendo el tiempo, la velocidad de esa rueda va disminuyendo hasta que para, ¿verdad? Entonces, ahora mismo les están hablando de un momento específico. Ella empezó a girar, pero se observa justamente una gota, supuestamente, ¿verdad? Se mide o se sabe que sube 54 centímetros. Cuando viene la otra vuelta, la, la gota que sigue, ¿verdad? Vamos a ver si es en la otra vuelta, otra que se suelta en la vuelta siguiente, exacto, sube 51 centímetros. Eso significa que si se tratara de analizar la siguiente vuelta, esa gota entonces va a disminuir su
altura hasta el momento en que simplemente la rueda para, ¿no? Entonces, de repente se puede hacer como una especie de diagramación aquí que nos ayude. Vamos a ponerla más abajo, acá. Aquí, digamos, esta es la rueda. Y aquí también importante, de repente vamos a colocar un color diferente. Yo tenía que la que disminuía era la velocidad lineal. Bueno, eso depende de la velocidad lineal. Sí, también. La velocidad lineal y la velocidad angular están relacionadas con el radio, nada más. Si una disminuye, la otra también, ¿no? Ah, Bueno, es yo que no un especifiqué. que ¿Ah? una era igual y cambiaba. Se oye entrecortado. ¿Me decías? Que había un problema donde usted mencionaba que la velocidad angular se mantenía igual, pero que la lineal sí cambiaba. ¿Alguien no ha entrado a la clase? Un momentito. Ya. Perdón, me decía, Jonathan. Ajá. Sí, recuerda que en un momento usted puso dos masitas y usted decía que yo era una y Bernie era la otra. Y Ajá. entre una de las cosas que usted mencionaba de ese ejemplo era que la velocidad angular era igual y que la velocidad lineal era mayor para la que estaba más lejos del centro Claro, del radio, pues. pero acuérdate que en ese caso hipotético la velocidad angular se mantenía constante. ¿Te acuerdas? Ajá, ajá. Bueno, aquí no. Aquí la velocidad angular va disminuyendo hasta que sea cero. Y ya va girando hasta el momento que el giro para. Allá nosotros estamos asumiendo que era un aparato que se movía con velocidad constante. Ya nosotros lo habíamos definido de esa manera. Ah, ok, ok. Por ejemplo, en este caso, que es diferente, fíjate, en este caso, si tú tuvieras digamos, tuvieses, vamos a colocar, si tú tuvieras una gota aquí y una gota aquí, por ejemplo, ¿sí? Las que puse en color rojo, y las dos Ajá. salen disparadas, las dos tienen la misma velocidad angular, fíjate, ¿lo viste? En ese momento, las dos tienen la misma velocidad angular, ¿sí? Pero Sí, la velocidad lineal la velocidad lineal de la que está más afuera va a ser mayor en ese momento, ¿ok? Pero aquí lo que te está diciendo no son dos gotas en el mismo instante, sino una gota, entonces esto disminuye, esta sí tiene desaceleración. ¿Qué pasa? Esto va a hacer esto, ¿eh? De repente va a hacer esto hasta que quede así, ¿no? Pare. Entonces aquí la velocidad angular sí está disminuyendo. Por eso es que la altura con la que llega la segunda gota es menor, porque la rapidez angular con la que se mueve esa rueda va a empezar a disminuir. En el caso del ejemplo que te comentaba, el que vimos en la clase pasada, la velocidad se mantenía constante. Y yo les había hablado, imagínense como si fueran estos para hacer jarrones de barro, que se puede acelerar o no, pero imaginando que eso estuviera constante, la velocidad angular, entonces la velocidad tangencial sí cambiaría dependiendo de la distancia del radio a la que se encuentra la partícula, ¿no? Entonces, para este caso, lo que se está asumiendo es que ya la borré. Lo que se está asumiendo es que se está asumiendo, no, el mismo problema lo dice, la velocidad angular va a disminuir, ¿verdad? Por ese efecto. Entonces, vamos a ver, esto empieza a rodar, y el punto tangencial es donde está el punto A, ¿verdad? Tangente hacia arriba. Entonces, esta gota sube así. Fíjense, una vuelta y ella sube así. Ok. Ahora, vamos a ver qué podemos nosotros aquí tomar en consideración. Aquí pasa algo bien interesante.
aquí tenemos dos cosas mezcladas, por eso este problema me gusta, porque hay dos temas mezclados ahí. Uno, tienen el tema que nosotros vimos en el caso de la clase pasada, que tiene que ver con, bueno, lo que estamos viendo en esta semana, que tiene que ver con el movimiento angular, ¿no? Velocidad, posición angular, que está relacionado al ángulo y la aceleración angular. Pero, dice que cuando esa gota se desmarca de esa rueda, o pierde el contacto con esa rueda, estamos hablando de movimiento lineal, específicamente en este caso caída libre. Entonces tenemos la suma de dos situaciones, uno la de movimiento angular y la otra de caída libre, ¿no? Que sería movimiento uniformemente acelerado, donde en este caso tomaríamos la aceleración como la gravedad cuando ya se despega de la rueda. Entonces, la idea sería ir para atrás. Vamos a analizar qué pide el problema. Vamos a colocar un color rojo para marcar. Voy a poner este. Dice, una bicicleta se coloca al revés, el amigo hace girarla, luego se mide la altura verticalmente, es de 54, 51. El radio, aquí dato importante, por ejemplo, el radio, vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver, tenemos la altura 1, es de 54 centímetros, vamos a poner 54.0 centímetros, la altura 2, 51.0. Esto porque... ya vi. La altura 2, nos dan el radio, que va a ser radio para las dos partículas igual, es de 0.381 metros. Y vamos a ver por qué la gota primera sube más que la segunda. Bueno, ya lo dijimos, la primera gota sube más que la segunda porque en ese caso la velocidad angular es mayor en ese momento en ese instante. Y ella va desacelerando angularmente, ¿no? Y nos dice, encuentra la aceleración angular de la rueda suponiendo que es constante. Bien, vamos a ver, esta es otra cosa interesante. Nosotros para encontrar la aceleración angular, recuerda que tenemos la siguiente fórmula. Nosotros tenemos teta final es igual a teta inicial más velocidad inicial. Este bolígrafo está terrible. Cuando la conexión a internet está mala, no dibujo muy bien. Velocidad inicial por t más aceleración por t al cuadrado. ¿Sí? Tenemos también la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tengo que marcarlo poquito a poco para que sea. La otra era la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial. A veces yo le pongo sub 0, aquí le puse i, yo no sé por qué. Más 2 veces la aceleración por la diferencia de... Entonces, esas son las ecuaciones para el movimiento dentro de la rueda. Estas ecuaciones, ¿cómo las vamos a relacionar? ¿Cómo yo encuentro esa aceleración angular? Yo necesito la velocidad angular inicial en la primera vuelta y la velocidad angular final, que es en la segunda vuelta, para poder yo determinar entonces eso, ¿no? Mi teta inicial yo puedo colocarla como 0. Esa teta inicial empezaría aquí. Yo puedo decir que es 0. Y mi teta final sería una vuelta, que para este caso correspondería a ¿cuánto sería? ¿Qué pondrían ustedes en esa teta final?
Em, 2 radianes. 2pi radianes. 2pi, Ajá. ¿verdad? Exacto. Entonces colocaríamos en ese caso 2pi radianes. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a ver. Tengo esa fórmula, ¿no? En esa fórmula yo podría... Vamos a colocarle de repente azul ahí para que no contraste tan feo. Aquí yo como datos yo tengo que pues sí, esta inicial es 0, que es lo que yo siempre acostumbro a hacer cuando hago estos problemas. Mi teta final, 2pi. Sabemos que es radiana, ¿no? Entonces, radiana no lo colocamos dentro de la fórmula, pero sabemos que es radiana. Vamos a colocarlo. Vamos a colocar radiana. El W inicial no lo conozco. Yo no sé cuánto es. Mi final, que es en la vuelta que sigue, tampoco lo conozco. Mi aceleración es lo que me piden, no la conozco. Y ¿qué otra cosa me falta aquí? El tiempo, tampoco, ¿verdad? Yo no tengo nada de eso. Esto, cuando trato de colocarlo en mi fórmula, las 3 fórmulas que yo tengo ahí, no hay manera de poder resolver esa aceleración. No hay forma. No tengo el tiempo, no tengo la aceleración ni las velocidades. Sin embargo, las velocidades, tanto inicial como final, sí las puedo encontrar. Sí las puedo encontrar. Ok. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a pasar aquí una línea. Ok. Vamos entonces al universo de movimiento uniformemente acelerado. Caída libre en este caso específicamente. Ok. Para el caso de caída libre, yo tengo que, no voy a hacer el dibujo de la rueda. Para el caso de caída libre, yo tengo que parte de este punto y sube hasta aquí arriba. Fíjense, ahora, inicial y final acá ahora es otra cosa. Yo tengo que analizar dos, ¿cómo diríamos? Es como si yo estuviera analizando 3 problemas en uno. Tengo el de la rueda para comparar las velocidades angulares dentro de ese movimiento de la rueda, pero además de eso tengo el análisis de un movimiento caída libre y otro movimiento de caída libre que son independientes, no tan relacionados, ¿no? Entonces, para el primer caso, yo tengo que, por ejemplo, la primera gota, vamos a poner aquí, primera gota. Para la primera gota yo tengo que la Y inicial, yo puedo decir que es 0. Y acá mi Y final es de 54 centímetros, o sea, 0.54 metros, ¿no? 0.54 metros. Y realmente lo que me interesa a mí encontrar, ¿qué yo tengo que encontrar de esta parte? Yo tengo que encontrar esa velocidad inicial, esa velocidad con la que empieza a subir, esa velocidad inicial, que estaría acá abajo. La velocidad inicial no la conozco. Mi velocidad final acá es 0, ¿verdad? Porque llega a la máxima altura. ¿La aceleración cuánto es? 981 metros por segundo cuadrado. Aquí, por eso colocamos estas Y en metros, porque yo tengo la aceleración en metros, ¿verdad? Por segundo cuadrado. Aquí el tiempo no lo tengo tampoco. El tiempo no lo conozco.
Bien, aquí lo que podríamos hacer para encontrar no me están pidiendo el tiempo, lo que podemos hacer es usar la última ecuación que usábamos, que yo tenía, velocidad final al cuadrado, que es igual, parecida a esta que está aquí, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que sabemos que es la gravedad, por y final menos y inicial. Así que, por ejemplo, en este caso, yo sé que mi velocidad final es 0, esto se va. Mi y inicial es 0, esto se va. Así que aquí recomodando un poquito, yo tengo 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por y final, aquí. Así que mi velocidad inicial sería más o menos la raíz cuadrada de menos 2a por y final. Así que aquí yo tendría más o menos la raíz de menos 2 por menos 981 por 0,54. Bueno, y ahí me faltaron voy a poner Paula, tengo una más fea. Profesor, yo tengo una consulta en cuanto a lo de las unidades. Lo que pasa es que cuando estaba sacando una velocidad lineal, yo tenía metros por radianes sobre segundo, pero no no puede ser. entendía. Lineal no puede ser No, radianes. No. o sea, lo que prefiero es que la fórmula decía medio R por W. Entonces tenía el radio en metro y luego era radianes sobre segundo. Entonces, Radianes, acuérdate que radianes no es es simplemente, pero radianes no es una unidad como tal que coloques. Radianes cuando lo colocas se elimina, pero tienes metros, bueno, esos metros ¿dónde lo colocas? de esos metros sobre segundo y no entendí ya solo con el radianes. O sea que eso no se utiliza, eso es como para representar, pero no forma parte de la unidad. Se corta, no te oigo. Si tienes una velocidad lineal, había una parte donde estaba el radio en metro, ¿verdad? Ajá. Ok, bueno, eso queda en metros sobre segundo. Esos radianes no los colocas ahí. No vas a colocar radianes metros, sino metros sobre segundo. Por eso que a veces yo, por ejemplo, acá yo decía, coloco unos radianes, bueno, vamos a colocarlo, pero radianes es adimensional en realidad. ¿Sí? Ok, gracias. Vamos a colocar aquí las unidades, metros segundo cuadrado, y la y final. Ahí está. Acá, 0,54 metros. 4 metros. ¿Qué letra más fea esta letra? $54. ¿Sí? Con eso yo encuentro entonces la velocidad con la que sale de la rueda. Con la que sale de la rueda. Esa velocidad, vamos a ver. Me ayudan allá, pues si nos da igual. 154. ¿Qué es eso? Le da más de 3. Da 3.25 metros por segundo. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a esa parte, pues, porque, por ejemplo, usted lo está sacando por las fórmulas de cinemática, pero yo lo saqué por energía cinética y potencial. También puedes hacerlo, claro. Ah, bueno. Sí, te dio igual lo que tengo aquí. Sí, sí me dio igual. Claro. Sí, por supuesto. Buena observación, muy buena observación. Profesor, en cuanto al signo del valor de la velocidad, yo tenía que era negativo por el sentido de rotación de la rueda, que era en sentido de las manecillas del reloj. Ok, fíjate, todavía nosotros no hemos puesto eso. Eso está arriba, pero nosotros no hemos puesto eso acá arriba. Este valor acá es positivo porque va hacia arriba. En el caso este.
En el caso de la gota va hacia arriba y es positivo. En el caso de la rueda es al revés. Recuerda que son dos cosas diferentes, hay que tener cuidado. Tiene un movimiento angular negativo, pero cuando él sale disparado él se mueve hacia arriba, ¿no? Es como si estuvieras analizando otro problema, que se empata el primero en ese punto tangencial. Aquí vamos a colocarle, aquí, positivo, ya vamos a darle positivo, pues sabemos que es positivo. Para el caso de la segunda gota, vamos a poner acá, vamos a hacerlo, vamos a tomar, vamos a poner acá otro método. Yo tengo, si en este caso la energía conservativa, yo tengo que mi energía cinética al principio va a ser igual a mi energía potencial, ¿verdad? Al final. Entonces, acá tendría como energía cinética un medio masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y acá esto es igual a masa gravedad por H. ¿No? Usando ese método que realmente sería más rápido realmente, ¿verdad? Aquí, en este caso, necesitamos encontrar las masas. Todo esto lo podemos dividir entre M. Esto quedaría como un medio velocidad inicial al cuadrado. Es igual a gravedad por altura. Y tendríamos entonces que la velocidad sería igual a más o menos la raíz de 2GH. Que recuerden que aquí en este caso sí, esto se coloca positivo a la gravedad como valor absoluto para el caso de este método. Si yo tengo que la velocidad sería la raíz de 2 por G por H, que en este caso es 0.51. Otra cosa, si, por ejemplo, yo resolví el ejemplo de la primera gota, lo resolví por este método, yo no necesito realizar todo esto que hice acá. Yo puedo deducir que aquí también, vamos a poner aquí un color distinto, vamos a poner amarillo, que no sea tan... yo llegué aquí, yo puedo también deducir que mi ecuación es esta que está aquí, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo que tengo acá, solo que sin el signo ese negativo, ¿no? Entonces, si yo hice este trabajo, ya yo no necesito hacerlo todo nuevamente, simplemente ya está deducida y yo puedo colocar mi fórmula. Bien, entonces para la segunda gota esa velocidad nos va a dar menor, que no sé, ¿cuánto daría eso? 3.16 metros por segundo. 3.16. Bien, en este punto yo tengo dos cosas. Yo he encontrado ahora sí, yo he encontrado las velocidades lineales. Esa velocidad lineal, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo la observo? ¿Cómo la veo? Esa velocidad lineal es la velocidad con la que sale aquí. Fíjense, la primera gota sale hacia arriba, linealmente. La segunda gota hacia arriba, linealmente. Esto es una cosa y la velocidad angular entonces es otra. ¿Sí? Bien, entonces estamos claros hasta ahí. Nosotros lo que hemos hecho para las alturas esas, ¿para qué nos sirvieron? Para encontrar esas velocidades lineales. Para ahora entonces meterlo eso en términos de angular. ¿Qué pasa? Si yo vengo acá arriba, yo tengo que mis ecuaciones yo no tenía ni las velocidades angulares, ni la aceleración angular, ni tampoco tiempo.
Lo que podemos ahora sí encontrar son esas velocidades angulares. ¿Sí? Eso sí lo podemos encontrar. Vamos a colocar otro color. Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, el caso de la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio. Así que si nosotros de allí despejamos la velocidad angular, yo tengo que sería la velocidad entre el radio. Será velocidad entre el radio. Así que mi velocidad angular inicial, que sería la primera, con esto que está aquí, yo encuentro mi velocidad angular inicial. Acá me va a servir para mi velocidad angular final. Yo estoy analizando la primera vuelta, la segunda vuelta. Eso es lo que yo estoy analizando, uno contra otro. Mi velocidad angular inicial, acá sería de 3.25 por entre, perdón. 3.25 metros sobre segundo entre el radio, que era, ¿de cuánto era? 0.314. No me acuerdo. Punto 381. Gracias. 381 metros. Y para el caso de la final, yo tendría 3.16, 0.381. Y ahora sí, entonces puedo encontrar mis velocidades. La primera da 8.53 radios sobre segundo. 8.53. Sí. Tengo ganas Y como la... de patacón. De verdad, no en serio. Una sopa de lentejas con patacón, eso es uno de mis platos preferidos. Eso me lo hacía mi difunta abuela. Cada vez que quería que yo fuera allá, yo no sé si yo les eché ese cuento. Cada vez que yo que quería que la visitara, dije, nieto, le tengo una sopa para... Sí, cómo no, iba a donar. Unos platos. Ok, esto es radianes sobre segundo. Y acá, la final me da... 8.29 radianes sobre segundo. Okay. 29 radianes sobre segundo. Bien. Si queremos ser bien, en este caso bien picky, podemos colocar que la velocidad con la que se mueve es a favor o contrario a las manecillas del reloj. A favor. A favor. Profe, si no la puse negativa, está mal. Si usamos los signos y lo demás, deberíamos usar los signos de esa manera. ¿No? No use signo. No la puse negativa. Lo habíamos dicho, ¿no? Que si se mueve a favor de las manecillas, positivo, se mueve por convención negativa. Verdad. Ok, y bien, ya tenemos entonces eso. Y ahora sí podemos encontrarlo en la última ecuación, igual que la que usamos acá. Podemos hacerlo en esta, la de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por... Cuando yo hago esto se mueve así. Mira. Esto es por movimiento. Y esta de acá.
Ah. ¿Y esta? Ajá. Ok. Bien. Tengo entonces acá teta final menos teta inicial. Aquí pasa, bueno, aquí pasa algo interesante. Por ejemplo, si... bueno, vamos a despejar primero. Aquí yo tengo que la aceleración sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dos veces teta final menos teta inicial. Así que al momento de colocar esto, yo tendría menos 829. Al cuadrado. ¿Verdad? Sí. Eso va en sentido contrario. Bueno, sabemos que esto era cero, ¿no? Esa aceleración daría... A mí me da menos 0.32. Sí, radiante. Metros sobre segundo por hora. Gracias. 0. Menos 0.32. 32, que es 0. 32.1. 1. Sí. Sí. Oye, mira. Profe, Es, una queda pregunta. positiva, eso significa que esa Bueno, da negativa. Ah, Está Da negativa. negativa. aquí tiene menos y menos, da más. Y el menos de adelante. Y el menos adelante. Ah, Ah, ya copié. Ah, es que yo ah, no ya, puse ya. el 2 abajo de negativo. Esto Ah, yo significa, tampoco, yo lo puse vectorialmente, positivo. esto significa esto, que esa aceleración, ¿en qué dirección va? Esta es otra manera de colocarlo. Contraria a la Esto, manecilla este del reloj. positivo significa que va a controlar las manecillas del reloj. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a esa parte. Ajá. Porque, o sea, en mi análisis de fórmula, como yo no estaba muy segura de cuál era la posición angular inicial, lo que yo hice fue como convertir las dos vueltas que me decían que daba, las convertía a pi, las convertía a radianes, pues. Entonces, cuando lo puse en la fórmula, me da la mitad de lo que le dio a usted, pues. Espera un momento, ¿cuántas vueltas? ¿Da 2 vueltas? ¿Es una o 2 vueltas? Entre una y otra. Es que, ya entendí, ya entendí. Sí, es una vuelta, ¿no? Ujú. A otra que se suelta en la vuelta siguiente. Ajá, si hubiera sido 2 vueltas, entonces hubiera sido
La mitad de lo que tengo ahí, correcto. Hubiera sido 4pi. Ah, 4pi, no, es una vuelta, es una vuelta. Así que la respuesta para ese caso sería esta que está aquí, 0.321. Voy a hacer un copy de esto así en la pantalla para tenerlo. Ah, bueno, igual yo lo estoy grabando, ¿no? Pero para tenerlo así conmigo. Sí, más o menos se entendió el problema. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda ahí de lo que hicimos acá? Probablemente la duda es de los signos y eso, ¿no? Quizás afinar eso, pero no sé si con por qué usamos la fórmula de la manera que lo usamos y eso. Pues, la aceleración angular negativa, porque yo pensando acá que como cuando se lanzó la primera gota la velocidad era mayor y después cuando se lanzó la segunda la velocidad disminuyó, pues es una desaceleración, ¿no? Ok, eso es bien interesante. Vamos a ver, ¿qué pasa? Es correcto. Ella está desacelerando. ¿Sí? Ella está desacelerando. Pero al nosotros usar los signos y demás, si nos fijamos, fíjense la aceleración en qué dirección va. Va contraria a la manecilla del reloj y el movimiento va a favor de las manecillas del reloj. Todo se está moviendo a favor de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que la aceleración va contraria al movimiento, ¿no? Y por eso es que es una desaceleración. Esa es la razón. Ella va contraria al movimiento y por eso desacelera. Por ejemplo, vamos al caso de la gota. Con esto yo creo que puedo contestarte un poco eso. El caso de la gota, hay momentos en que la gota sube y otro en que cuando llega arriba la gota baja, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Bien. ¿La aceleración aquí es positiva o es negativa? En el primer caso. ¿Ah? positiva. Dependiendo de dónde ponga el eje de referencia. El eje de referencia. Si nosotros usamos nuestro eje de referencia clásico, que es positivo hacia arriba, yo tengo que la aceleración es negativa. ¿Sí o no? Y en el segundo caso, ¿Sería positiva? no, negativa también. La aceleración actúa hacia abajo, ¿no? Aquí va cayendo, ¿no? Mi eje de referencia es este. Lo que yo coloqué ahí es la dirección de la bolita, de la partícula. Entonces, en ambos casos, fíjense, en ambos casos mi aceleración es negativa porque yo lo estoy comparando a mi eje de referencia para no enredarme o no perderme. Pero en un caso, ella está desacelerando a la gota hasta que esa velocidad llegue a cero y en el otro la acelera de manera tal que de esa velocidad cero la velocidad aumenta, ¿no? En valor absoluto, sin decir que es negativa o positiva, esa velocidad va aumentando. Pero en ambos casos esa aceleración es negativa. Porque esa aceleración es negativa no porque acelere o desacelere, sino porque esa es la dirección en la que está actuando la aceleración. En un caso la está acelerando y la otra no, pero fíjense que los signos de la aceleración en ambos casos son negativos. Y eso no quiere decir que en ambos casos la esté desacelerando. No sé si me explico. Sí. Bueno, sí. Entonces, en este caso es igual. Sí, ciertamente ella está desacelerando. Pero, ¿qué quiere decir de que esté desacelerando? Para el caso específico que hemos visto, de que ella está acelerando en dirección contraria al movimiento de la rueda, hasta el momento en que esa rueda quede en valor, en velocidad cero, o sea, que pare, ¿verdad? Entonces, realmente eso es lo que sucede. Entonces, esto no lo vean como que acelera o desacelera, esto vean como la dirección de la aceleración. Y si preguntan si acelera o desacelera, la desacelera. ¿Por qué? Porque la aceleración o desaceleración la podemos ver en términos de los valores absolutos. Mi velocidad final, o vamos a, no velocidad final, la angular. Mi velocidad angular final
Ay, ¿por qué puse aceleración? Mi velocidad final, fíjense que en términos absolutos, yo no voy a poner signos, términos absolutos, mi velocidad final es de 8.29. Y la inicial, 8.53. O sea que disminuyó, ¿no? Disminuyó. Así que aquí hay una desaceleración. Eso sí lo puedo decir, sí está desacelerando. Pero fíjense la dirección de la, en este caso de la aceleración angular es positiva, ¿no? Entonces, un poco hay que tener cuidado con esa terminología ahí. Ok, no sé si tienen alguna otra duda ahí, ¿no? Profe, se podría hablar que esa aceleración angular es el valor de la desaceleración angular. Entonces, Que esa aceleración angular es el valor de la desaceleración angular. ajá. Sí, podrías decir que es la desaceleración angular. Cuando tú hablas yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros habían como un cuadrito que yo les colocaba cuando vimos el cinemática de la partícula. Cuando se habla de aceleración y desaceleración, muchas veces se habla no en términos de signo. Por ejemplo, la desaceleración es contrario al movimiento. Entonces, tiene una aceleración positiva, vectorialmente hablando, porque son vectores, y en el libro lo menciona así también, y lo regla la mano derecha y demás. Pero la desaceleración es solamente la magnitud, o sea, el valor numérico. Entonces, la desaceleración, en ese caso, es de 0.321 radianes por segundo al cuadrado. Cuando se habla de desaceleración no se le coloca signo, simplemente es una referencia para saber que esa velocidad disminuye, que la velocidad está disminuyendo. ¿Sí? Bien. Voy a colocar esto de repente acá abajo. El disco de 45 centímetros de radio. A ver si puedo colocarlo acá abajo, para no tener que subir y bajar. Si me permite colocarlo nuevamente, creo que era esta. ¿Dónde estás? Acá. Me queda debajo de... ¿Acabará todo ese problema aquí? Vamos a ver. No sé. No. No, tengo a los lados, bastante. Bien. Tengo hacia abajo, pero tengo a los lados. Ok, vamos a... Voy a grosor esto. Que me araña. Pensé. Bien. Ok. Voy a leerlo y voy a hacer la pregunta de qué duda había ahí. Dice, creo que Laura era la que tenía la duda aquí, ¿no? Dice, un disco de 45 centímetros de diámetro. Pero mi duda es la última. Con una aceleración angular, ahí me la dan, parte del reposo, y una recta trazada desde el centro del disco hasta un punto P. ¿Sí? El reposo en T y una recta trazada desde el punto
desde el centro del disco al punto P sobre el borde del disco forma un ángulo de 57.3 con el eje X positivo en ese tiempo. En T igual a 2.30 segundos, encuentre rapidez angular del disco, la velocidad lineal y aceleración tangencial de P y la posición P en grados respecto al eje X positivo. Esta no tenía imagen, ¿no? Gracias, eso fue. No. No. Sin grasa. ¿Cuál era el pollo? A ver. Un poquito de salsa. Tengo un disco 45 centímetros de diámetro, gira con una aceleración de 2 puntos en puerto de reposo en T igual a 0 y una recta trazada desde el centro del disco. Vamos a empezar a dibujar esto. Desde el centro del disco. Y una recta trazada desde el centro del disco hasta un punto P sobre el borde del disco. Sobre el borde del disco. Vamos a poner aquí. Ah, sí, con respecto al eje y X positivo. Ah, bien, aquí. Bien, entonces vamos a pasar una línea. De repente vamos a colocar otro color. Parece como esta. Como aceleración gira con una aceleración parte de reposo en T y una recta trazada desde el centro del disco hasta el punto P forma un ángulo con el eje en este tiempo. Okay. Entonces, entiendo yo que estaría aquí, ¿no? A ver, dice un disco 45 centímetros de diámetro gira con aceleración constante de 250 radianes sobre segundo cuadrado, parte de reposo en T igual 0 y una recta trazada desde el centro del disco hasta un punto P sobre el borde del disco forma un ángulo de 57.3. O sea que ese sería el punto inicial. En T igual a 230 segundos, encuentre la rapidez, la velocidad, posición. Ok. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí que falta. Agarro mis variables. Tengo teta inicial. Teta final. Velocidad angular inicial. Velocidad angular final. Ajá. Tiempo. Aquí me dijeron que el tiempo, un seminario ahora, que el tiempo es de 2.30 segundos. Un momentito. 45. 2.30 segundos. Aquí mi alfa. ¿Cuánto es que era? 250. Radianes por segundo al cuadrado. Mi teta inicial es de 57.3, que eso lo tengo que convertir, ¿no? 57.3 grados, 2pi radianes equivale a 360.
Este sería mi inicial. 57.3. Todo un radio. 1. Sí. 1.00. Ajá. Okay. Esto no lo conozco. Parte del reposo, que es 0, y tengo esto aquí. Aquí, básicamente lo que hay que hacer es, con estos valores que tengo aquí, colocarlos en las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que hemos visto. Sí. Así que no, eso sería todo, ¿no? Teta final igual a teta inicial más, hay que tener, aquí en este caso no podemos, hay que tener cuidado no colocar que mi teta inicial es 0, porque entonces yo pierdo mi referencia. No voy a tener el ángulo final real, voy a tener el ángulo con respecto a este punto, como si esto fuera el 0, como si esto fuera el eje X, y no es así. Al final igual a teta inicial más velocidad inicial por t. Eso era lo que le iba a preguntar, profesor, que yo no entendía muy bien qué tenía que hacer con ese ángulo, y entonces un señor en un video explicaba de que el ángulo era la posición angular inicial. Ajá, la inicial de esto, lo que colocamos aquí, ¿ves? Porque Sí. ¿Y el señor no te dijo más nada? ¿Ah? porque Más o menos, sí, como que se corta. Quedas para que un señor te estaba ayudando, el señor no te contestó algo, que le preguntaste otra cosa. ¿Me escucha? ¿Me escucho? Ahora sí, dale. Ajá, ahora sí. No, que yo vi un video en YouTube de un señor que resolvía, o sea, no el mismo problema, pero uno en el que se pedía y que la posición de P, y entonces como en el libro no había un problema como que me indicara qué hacer con ese ángulo, él decía que el ángulo se usaba como posición angular inicial, pero después él también sacaba como el vector resultante entre la posición lineal angular, y entonces como que ahí, y eso es lo que entendí, que sacaba todo eso. O sea, no entendí que ángulo, que yo usé como la posición Otra vez, angular inicial. no se oye nada, nada más se oye blup, blap, blup, blap. Ok, fíjate, es como si tuvieras este caso. Imagínense esto, imagínense que no sé, aquí hay una tortuga, parece una tortuga, ¿no? Sí. Bien, aquí está una tortuga y ella empieza aquí y esto empieza acá, ¿sí? Si, por ejemplo, a ti te preguntaran cuánto recorre la tortuga, y vamos a suponer que esto es aquí 10 metros, la tortuga recorre 10 metros, eso es lo que va a pasar. Ahora, si me dicen cuál es la posición final de la tortuga, si la posición inicial de la tortuga era 3 metros, ahora es diferente. Si la posición inicial de la tortuga es 3 metros, la posición final de la tortuga es de 13 metros. En otras palabras, igual que como en el caso de las ecuaciones que nosotros hemos visto para cinética de partículas, que, a ver, yo nos copié por un lado. Bueno, que eran como estas que están aquí. Igual, X final es igual a X inicial más ta, 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 ta.
si yo tengo que mi X inicial tiene un valor dado, entonces mi X final va a estar en referencia a ese valor. No sé si me explico, más o menos. O sea, Sí, realmente lo que te están diciendo ahí, bueno, y finalmente, ¿cuál sería eh, ese valor, pero con referencia a la posición inicial? ok. Pues si le colocas 0, vas a encontrar lo que recorre desde donde está el puntito rojo hasta, ¿verdad? Hasta donde llegue. Ujú. Pero ya es como si dijeras que ya lleva recorrido algo, ¿no? Entonces, para poder encontrar la referencia. Ok. ¿Sí? Gracias. Bien. Tengo un seminario casi en un rato. A ver cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Bien, me interesaba explicarle algo antes de... Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No. Ok. No, todavía no. Bien. Ah, vamos a verlo el caso de la aceleración. Aquí hay algo importante con el caso de la aceleración, en el caso de objetos que tengan una trayectorias angulares, como en este caso. Hay dos tipos de aceleración que hay que saber discriminar. Una es la aceleración centrípeta. Generalmente la colocamos como AC, con una C minúscula, y la aceleración tangencial, que la colocaríamos como una AT. Esa aceleración tangencial es la que podríamos relacionar a la... Vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de tangencial y lo centrípeta? Vamos a ver, si yo tengo aquí, este es el centro y aquí yo tengo la partícula, vamos a suponer aquí. Esa partícula que está allí está sometida a, posiblemente, porque puede ser que la aceleración tangencial sea cero si la velocidad es constante. Está sometida a dos tipos de aceleración. Vamos a poner aquí azul. Colocar esto un poco más fuerte. Sí. Aquí yo tengo una aceleración. Oh, qué terrible. No, un loop. Ya. No, porque un do, no. Ya. Caramba. Ya. Tengo, por ejemplo, si se mueve en contrario a las manecillas del reloj, yo tendría aquí una aceleración tangencial y tendría una aceleración centrípeta así. Tendría esas dos aceleraciones que ustedes ven ahí.
Me digo esto otra vez, que esto está muy bien feo. Aceleración tangencial. Ok, ahora sí. Bien, tengo entonces esas dos aceleraciones que están ahí. Bien, voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que ustedes tuvieran una una masa sujeta a una cuerda, ¿no? Una masa sujeta a una cuerda, lo tienen en un extremo de la cuerda, está en su mano, y el otro extremo tiene la masa. Y empiezan a girar esa masita, ¿no? Creando como una especie de círculo. Si ustedes esa masita, si esa masita a la que yo estoy haciendo referencia se mueve con una velocidad angular constante, o sea que ustedes van a hacer el mismo movimiento, hay 3 minutos, 5 minutos con el mismo movimiento. ¿Esa partícula tendría o no tendría aceleración, esa masita? ¿Tendría una aceleración? Si es constante el movimiento, no. Okay. La tangencial, ¿no? Me Bueno, ahí acuerdo está. que en cuarto año fracasé un ejercicio por eso. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Recién te desahogas. Que como el problema decía que la velocidad esa era constante, la velocidad angular, yo pensé que no tenía aceleración y sí tenía aceleración y bueno, fracasé. No más por eso. Sí, Ese era todo el bueno, problema. no fracasé, bueno, fracasé el problema ese, pues salí mal en ese problema. Totalmente mal, 0 puntos. Ok. El, eh, el, ok, es interesante el comentario que hace, porque pasa eso. Si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a decir que yo tengo, vamos a decir que yo tengo esto, vamos a decir que yo tengo, vamos a ver, aquí hay una persona y bien, a un ejemplo aquí.
Por segundo. Ok, dice un niño hace girar un juguete con masa de 90 gramos con velocidad angular constante de 2 radianes por segundo. Si el largo, si la longitud de el cordel mostrado, ¿verdad? Que es la cuerda, vamos a poner. Si la longitud de la cuerda mostrada es de 50.0 centímetros, encuentre la aceleración total de del juguete. Tensión de la cuerda. Okay. Bien, vamos a ver. Aquí tengo, dice, un niño hace girar un juguete con masa de 90 gramos con velocidad angular constante de 2 radianes por segundo. Si la longitud de la cuerda mostrada es de 50 centímetros, encuentra la aceleración total del juguete y la tensión de la cuerda. Esto va, así que va girando en esta dirección. Ok. A ver, en el caso de la aceleración tangencial, ya nosotros, por ejemplo aquí, yo sé que la aceleración tangencial es la que relacionamos con la angular. Sería esto, que está aquí. Esa sería el caso de la aceleración tangencial. Si, por ejemplo, yo tengo, como es el caso este, una velocidad angular constante, entonces mi aceleración tangencial, mi aceleración angular es 0, y por ende la aceleración tangencial va a ser 0, ¿sí? Aquí lo que nos falta, vamos a copiarlas aquí igual, vamos a ponerlas aquí. Mi aceleración tangencial es igual a mi aceleración angular por R. La aceleración tangencial es la lineal, la que nosotros habíamos visto. La fórmula que ahora vamos a colocar, que es la centrípeta, sería en ese caso o que será lo mismo RW cuadrado. Recuerden que la velocidad es RW, así que si yo coloco RW al cuadrado arriba, quedaría R cuadrado entre R, queda entonces R en la parte de arriba, ¿no? Entonces se puede usar indistintamente para la aceleración centrípeta, tanto esta relación con la V o con la W. Si tengo
una o la otra. Para este problema tenemos que la velocidad angular es constante. Así que particularmente, si la velocidad angular es constante, lo que sí yo tendría en este caso sería la aceleración centrípeta. Vamos a ver, yo tengo acá, aquí yo tengo la velocidad, tengo el radio, así que fácilmente puedo encontrar esto aquí. Mi velocidad es de 2 radianes por segundo. Al cuadrado entre el radio, que describe, el radio sería la longitud de la cuerda, porque tengo aquí. Aquí sería el radio. Entonces tendríamos aquí directamente 0.50 metros, ¿no? Ajá. Bien, eso nos daría ¿qué? 4 entre 0.50. 8. ¿Sería 8? 4. Sí. 4 entre 0.50. Sí, da 8. Ya vi. 8, ¿verdad? Sí. .00 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Tendría 8. 8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Vamos a ver cómo encontramos la tensión de la cuerda. Ese es otro tema ahí. Si yo hago análisis de cuerpo libre. Profesor, una pregunta ahí. Sí, claro. Usted tiene que la fuerza centrípeta es la velocidad, sería velocidad lineal, o porque si fuera la velocidad angular no sería multiplicando por el radio. Sí, tienes razón aquí. Aquí faltó. Sí, esto está mal. Gracias. Ahora. No me despliega el tamaño de... No sé qué pasó. Necesito cambiar este tamaño de borrador. A ver. Pone terco esto ese. Sería, el radio era que el mismo, ¿no? Sí. Bueno, esto vamos a ponerlo acá. Por una razón no puedo cambiar el tamaño del borrador aquí, para borrar esto más rápido. Bien. Radio que es 0.50 metros por W 2.00 por segundo, y esto al cuadrado. Esto daría 2 entonces, ¿no? Sí. 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, 2.00.
Esto no sé por qué no me quiere cambiar el tamaño del borrador. Bien, entonces tenemos la aceleración. Yo tengo esto. Yo tengo el caso de la partícula, el juguete, el objeto. Ella está unida con una cuerda. Eh, yo tengo aquí que la... Ok, aquí tengo entonces, aquí tendremos la aceleración centrípeta, perdón. Aquí yo tengo la tensión. Bien, por ejemplo, en el caso este, por ejemplo, si a mí me interesa encontrar la tensión, recordemos el caso de la sumatoria de fuerza. Yo tendría esto, yo tendría entonces que, por ejemplo, este peso que está aquí, descomponer, realmente tendría que tener el ángulo para ese momento específico, para poder entonces descomponer el peso este. Esto, por ejemplo, realmente tendría esto. Está bien. Tendría aquí la tensión. Tendría una componente tendría un componente del a ver, y tenía un componente así, del peso. Y con esta relación entonces, por ejemplo, tendría tensión menos la componente del peso, vamos a decir que si esto es un ángulo teta, sería, si es esta, sería seno de teta, igual a masa por aceleración. ¿Sí?
Eso sería en el caso que tuviéramos fuerza. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a colocar algunos problemas adicionales del libro para que lo voy a subir entre hoy y mañana. Y para que los hagan antes de la próxima semana que nos vemos el miércoles. El miércoles fue que nos vimos. En esta semana que pasó, no, el jueves. El jueves. El jueves. Nos veríamos el jueves a la misma hora. ¿Sí? Ese sería nuestro horario de regular. Para entonces seguir revisando este tema que está aquí, como con el caso de la aceleración centrípeta. Tengo reunión ahora, tengo una capacitación, 3:30. Profe, entonces lo de las notas lo dejamos entonces para el jueves. No, lo que puedo hacer antes de esa fecha, lo que estaba pensando es que lo que ustedes me dijeron en el último problema, del último examen, ¿se acuerdan? Ajá. Ahí yo puedo hacer comentarios, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí lo que puedo hacer es un desglose de las calificaciones en esa casilla ahí para que vean como comentario para que lo tengan. Y si tienen alguna pregunta, entonces me pueden consultar individualmente si quieren, con mucho gusto, no hay ningún problema. Ok. Sí. Ok, chicos, entonces estén pendientes a los problemas esos adicionales. Eso debería ser entregado el miércoles a medianoche más tardar. ¿Sí? Okay. Creo. Ok, nos vemos, chicos. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Tengan buen fin de semana. Igual. Gracias, igual. Cuídense.